Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de las 5 de las 7. Como de costumbre, estamos con Patricia del Río para analizar las 5 noticias más importantes del día. ¿Qué tal, Pati? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Guido? Buenas noches. Bueno, antes de leer siquiera nuestra selección noticiosa de hoy, vamos con Eduardo Lindo al Congreso de la República para que nos haga un resumen de lo ocurrido en el Palacio Legislativo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué quería la frase? Muy buenas noches, Guido. 3 horas duró aproximadamente la sesión de la Junta de Portavoces, donde tenía que dirimirse, entre otros temas, la conformación de la comisión investigadora sobre el caso de Martín Belaúnde Locio. No se ha logrado un consenso, hubo retiro de algunas bancadas. Estamos acá con el congresista Daniel Mora para que nos dé algunas precisiones sobre esta materia. ¿Qué bancadas se retiraron, lo cual parece que impidió esta conformación? No, lo que se ha conformado es la comisión para el tema del narcotráfico. Ahí también hubo ciertas discrepancias, pero se cumplió con lo que dice el reglamento. Pero no se pudo conformar la comisión de Martín Belaúnde Locio. No, la de Martín Belaúnde Locio ni se ha tocado el tema. Lo que se ha tocado el tema es la conformación de la comisión de narcotráfico, que estaría conformada por 2 de Gana Perú, 2 de Fuerza Popular, 1 de Perú Posible, 1 de Concertación Parlamentaria y 1 más de Solidaridad, creo. ¿Por qué se produjo el retiro de los congresistas y de qué agrupaciones? Se ha producido el retiro porque después de haberse acordado los 7 miembros, la APRA inicialmente pensaba que de los 7 fuera totalmente plural, en el sentido de que todos que participaran, que declinara 1 de Gana Perú y 1 de Fuerza Popular. Fuerza Popular dijo que estaría dispuesta a declinar, pero si no declinaba Gana Perú, ella conservaba sus 2. Ahí se produjo el impasse. Eso se ha producido y eso se ha aprobado que sea con los 7, 2, 2, 2 y 1, 1, 1 como está previsto. ¿Se ratifica? Es que imposible que estuvieran representados las 9 bancadas. Es imposible porque iban a ser 7 representantes. Mañana en el Pleno se va a definir las bancadas más pequeñas también quería tener representación. Y era imposible porque deben ser 7. Así hubiera 1, 1, 1, de todas maneras 2 bancadas quedaban fuera. ¿Se conforma mañana esta comisión? Cumplir con el reglamento. Mañana se debe presentar al Pleno, lo considero, la comisión de Belaúnde Locio. No se ha llegado a discutir porque pensábamos que deben de estar presentes todas las bancadas, todos los voceros de todas las bancadas. Así que no es que no haya acuerdo, sino ni se mencionó. Ok, hasta luego. Teníamos ahí entonces las expresiones del congresista Daniel Mora. Esto es lo que ha ocurrido aquí en el Congreso de la República con este tema que queda en suspenso, la conformación de la comisión investigadora del caso Martín Belaúnde Locio. Continuamos contigo, tanto Patricia como Guido. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a ver aquí, aparentemente hay una versión discrepante de la que acaba de expresar el congresista Mora, pero primero vamos, Patricia, a leer nuestras 5 noticias de hoy. La primera, la congresista de Fuerza Popular, Leila Chihuán, dijo que presentará un proyecto de ley que plantee el arresto domiciliario para los reos mayores de 75 años que no constituyan un peligro para la sociedad. Informó que antes consultará con su propia bancada y con la familia del exmandatario. La segunda noticia, el procurador anticorrupción Cristian Salas afirmó que el prófugo empresario Martín Belaúnde no calificaría para acogerse a la colaboración eficaz por las imputaciones que tiene en su contra y por estar sindicado como cabeza de una red de corrupción. La tercera, la Oficina de Control Interno de la Magistratura, OCMA, investiga a 7 jueces que estarían vinculados a la red de Rodolfo Orellana. La jefa de la OCMA, Ana María Aranda, indicó que se han apartado a los jueces de sus cargos mientras duran las investigaciones. La cuarta noticia, 12 de cada 100 mujeres peruanas entre 15 y 49 años de edad sufrieron violencia física o sexual por parte de su esposo o compañero. Así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que difundió detalles de la encuesta demográfica y de salud familiar del 2013. Y la quinta noticia de la jornada, miles de norteamericanos salieron a las calles a lo largo del país, desde Seattle hasta Nueva York, pasando por Chicago y Los Ángeles, para manifestar indignación después de que un jurado decidiera
no procesar al policía que mató a un joven negro en Ferguson, Missouri. Y esta noche nos acompañan Guido, dos congresistas para poder analizar estas noticias. Está el congresista Javier Velázquez Quesquén, congresista aprista, y el congresista Rolando Reategui por Fuerza Popular. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Pati. Buenas noches. Bueno, yo venía justamente felicitando a los congresistas por haber llegado puntuales, largamente puntuales el día de hoy. Y Javier Velázquez comenzó a comentarme, fuera de micros, la reunión esta de Junta de Portavoces que no ha llegado a un acuerdo. No es que no se haya tocado el tema, como decía el congresista Mora, sino que no se ha logrado consenso en torno a la conformación de una comisión para investigar a Martín Belaúnde Lozo, ¿no es cierto? Claro. Hay dos comisiones que se deben instalar. La comisión que va a evaluar la penetración del narcotráfico en la política y esta de Martín Belaúnde. Pero el esquema que quieren imponer, es que sea 7 miembros, 2 de Gana Perú, 2 de Fuerza Popular y el resto 3 bancadas. Pero ¿dónde está la trampita? La trampa es que si aplicamos este mecanismo en esa comisión, en la otra será igual. 2 de Gana Perú, más Alianza Acción Popular Frente Amplio, que es aliado del gobierno, porque el gobierno no quiere sacar a un condenado, a un parlamentario que está condenado y inhabilitado, Llovera, han hecho una alianza ahí, y tienen ese voto más de Perú posible, tienen 4 y eligen el presidente. Y ya sabemos quién va a ser la presidenta. La presidenta va a ser otra de la bancada de Acción Popular Frente Amplio. Entonces, la oposición, por lo menos nosotros, no vamos a participar en una comisión de esa naturaleza porque el gobierno, hay una instrucción de tomar control de esa comisión y de presidirla, y eso no lo vamos a permitir. Bueno, nos hemos apartado por un momento del tema para aclarar la versión que daba Daniel Mora, nuestro corresponsal en el Congreso, Eduardo Lindo. Pero, ¿qué le parece la iniciativa de Leila Chihuán para presentar un proyecto de ley que permita la excarcelación de todos los mayores de 75 años, que purgan prisión y que no signifiquen, obviamente, un peligro para la sociedad? Ya, este proyecto no es nuevo. Lo ha presentado también el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Hace tiempo, si no hubo la voluntad política de verlo, ¿no? Ahora Leila presenta este proyecto de ley. En realidad a nosotros no nos han consultado a la bancada. No, ella ha sido muy clara en explicar que no ha presentado nada ni lo presentará antes de conversarlo con la bancada. Ok, tiene que debatirse como todos los proyectos de ley. Cada martes nos reunimos, todos los de bancada, y comenzamos a debatir los proyectos de ley que han presentado como para ver qué va y qué no va. En este caso es un tema estrictamente político, ¿verdad? Da la impresión, lo planteo así como una consulta, de que en el fujimorismo se están agotando todas las vías para lograr sacar a Alberto Fujimori de la cárcel, y que ayer lo comentábamos con nuestros invitados, pareciera que le están jugando a todos los números de la ruleta, ¿no es cierto? Se busca apelar la sentencia, se busca pedir indulto humanitario, se busca cambiar las condiciones de los presos mayores de 75 años, que la ley está casi con nombre propio. Yo no digo que la ley no deba proceder, pero ¿qué está pasando en el fujimorismo? ¿No sienten que si no es de esta forma no van a lograr ningún acuerdo para lograr sacar a Alberto Fujimori de la cárcel? Bueno, yo creo que una es la estrategia del abogado del presidente Fujimori. Pero ese le juega todas las cartas, ¿eh? Ese juega todas las cartas, y yo creo que no va por el vehículo correcto, porque esto tiene que ir al Tribunal Constitucional y ahí que se determine, pero no por esta vía que están planteando, ya que incluso la Corte Suprema ha declarado no de fondo, sino de forma, no al lugar, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá tenemos que ser muy cautos en esta situación, sobre todo tratando que el próximo año es un año electoral, básicamente, y todo lo que se puede hacer a favor del presidente Fujimori va a ser, pues, va a ser utilizado políticamente como para aplastarnos, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que... Entonces, yo creo que acá Leila Chihuán tiene que ser muy responsable al presentar un proyecto. Todo hace suponer, yo creo a Leila que tiene la voluntad de que no es para Fujimori, pero claro, en política no hay que ser ingenuos, ¿no? Pero si pudiéramos hacer abstracción, y yo sé que eso es una ficción casi imposible, Javier, una ley de este tipo no sería razonable en cárceles absolutamente saturadas, donde el hacinamiento es la norma,
aquellos mayores de 75 años que no signifiquen un peligro para la sociedad no podrían salir en libertad. Hagamos un esfuerzo de abstracción de las consecuencias políticas y pensemos en el beneficio común. Diré que yo estoy de acuerdo. Y la verdad es que yo no sé por qué esa timidez para dar argumentos. Muestro lo siguiente. La ley 1709 de Colombia este año ha modificado la ley 500 del año 2000, en virtud del cual han establecido de la prisión intramural a la prisión domiciliaria. O sea, hoy día este beneficio, algunos aquí en el Perú dicen, no, que la prisión domiciliaria es para procesados. Mentira. En Colombia se aplica para aquellos que están condenados a prisión intramural, a que pasen a prisión domiciliaria con ciertos requisitos. Uno de ellos, que sea mayor de 65 años, que sea reo primario, que tenga arraigo familiar. En Argentina, inclusive se aplica la prisión domiciliaria para los que son condenados por delitos de lesa humanidad. Acaban de darle prisión domiciliaria a 34 militares que en la dictadura cometieron crímenes. Ustedes han hecho mejor su tarea que el Fujimori. En Argentina, en Brasil, Dirceu, en Brasil, Dirceu, que es que fue el brazo derecho de Lula, condenado por acto de corrupción a 10 años, acaban de cumplir un sexto de su condena y acaba de acogerse a prisión domiciliaria. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Nunca, no es verdad que uno elabora un proyecto de ley sobre una abstracción, siempre sobre un hecho. Cuando hay, por ejemplo, una violación de un menor de edad, ¿qué hace el Parlamento? Pero, congresista, ¿le acaba usted de abrir la puerta? Pero sí, completamente, y no sé si eso está mal, a que se cambie la ley para que la señora Nadine Heredia pueda postular. Porque si nos asisten iguales razones, no hay ninguna razón lógica para que la esposa del presidente pueda postular a las elecciones. ¿Cuál es la razón? Que si sacas esa ley, beneficias a Nadine Heredia. No es verdad. Igual razón, igual derecho. No es verdad. No es verdad. Rebátame, me muero ganas de escuchar. Estamos hablando de una norma que lo único que pretende... De uno que pretende lo que acaba de decir Guido. Las cárceles están hacinadas, el Lurigancho fue construido para 3.000 reclusos, tiene 39.000 reclusos. Lo que está haciendo, lo que puede hacer una ley de esta naturaleza no es burlar el cumplimiento de una sentencia que el Estado le ha impuesto a un ciudadano, sino dándole condiciones. ¿Por qué? Porque por si acaso que una condena no es para que se muera el condenado. El problema, no es para que se muera. Escuchar al congresista Reategui, es qué pasa cuando la ley, por más justa que sea, termina beneficiando a alguien con nombre propio. Caso Nadine, caso Fujimori, podemos seguir sumando. Es que la señora Nadine Heredia no es condenada. Lo que la señora Nadine Heredia... No, pero se le restituye el derecho a cualquier pareja de presidente que quiere postular. No es así. No es así. Ahí estamos ante una prohibición electoral. Hay 11 prohibiciones en la ley electoral. Y una de las prohibiciones es que los familiares del jefe de Estado no pueden ser candidatos porque se entiende que pueden utilizar los recursos públicos para la campaña. Poner el principio de neutralidad, por favor. Creada para fregar a Susana Iguchi. A mí me hubiese gustado escuchar en el periodo 2006-2011 los mismos argumentos, ¿verdad? Estuché, como se dice, por supuesto. Porque realmente cuando se quiso hacer esto también hubo una presión mediática tan fuerte realmente que no se pudo hacer nada. Todo lo que se quiera tocar para Fujimori o beneficiar a otros siempre para decir no, vamos a beneficiar con nombre propio a Fujimori, ¿verdad? Y esto es una situación que en el colectivo de todo el periodismo pasa lo mismo, ¿no? O sea, pero pasa con Fujimori, pasa con Nadine Heredia. Las leyes que benefician a un ciudadano en particular son leyes que generan, pues, o sea, ¿no? Es resquemor, ¿no? Con justa razón, si puedes beneficiar a muchos, ¿verdad? Va a beneficiar a uno específicamente. Pero también es cierto que hay muchas personas que pasan los 70, 80 años que están en prisión. ¿Qué delitos han cometido? Yo no sé. Si son, bueno, en la legislación colombiana, argentina, otros pueden existir. En nuestra legislación no existe. Entonces, por lo tanto, creemos que acá hay que escuchar los argumentos de Leila Chihuahua. Pero digamos que Lapra no tenía ese entusiasmo en el quinquenio pasado, digamos.
No, pues no eran... No, yo lo que quiero decir es que es una opinión personal. Yo soy abogado y yo sí creo que la sanción que el Estado le impone a un ciudadano por una condena no es para que se muera, sino es para resocializarlo. Sí, y cuando el régimen penitenciario no resocializa, no reinserta, eso, creo, lo que estamos diciendo es que el señor, mire, en Colombia, dice, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, pueden reemplazar ese régimen penitenciario, lo pueden reemplazar por un régimen domiciliario o donde un juez indique. Puede ser inclusive en un hospital, cuando el ciudadano, la persona es reo primario, deja una caución y insisto, las causas más justas pueden verse empañadas cuando se siente que vienen con nombre propio. La pregunta es, ¿cuál es el consenso en el Congreso como para lanzar una iniciativa de esta naturaleza? Yo creo que no hay consenso en primer lugar, ¿verdad? No se ha debatido este tema. Si Wong, que presentó este mismo proyecto de ley hace 2 años atrás, no ha podido caminar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ojalá que se pueda debatir, ¿ya? Pero yo dudo que esto pueda pasar, en realidad. Por más justo que puede ser, por más justo que puedan ser las razones, fundadas en hechos, en estadísticas, cuántos presos hay, por miles de motivos que pueden existir, yo creo que ya se dio un paso importante cuando la familia del presidente Fujimori pidió un indulto y lo negaron, ¿verdad? Lo negaron por la situación precaria de salud del presidente Fujimori, lo negaron. Bueno, ok, no nos queda otra vía, en realidad. No, podría presentarse un proyecto de ley de esta naturaleza que entraría en vigencia el día después de que se muera Fujimori. Entonces, de repente podría ser, porque la idea no es matar a Fujimori, ¿verdad? Un poco, o sea, hay que una ironía los derechos de todos. No se ofenda. No, de ninguna manera. Hacemos un corte, volvemos con la siguiente noticia. Seguimos en las 5 de las 7 y bueno, el segundo tema era un poco predecible, Guido, si es que el señor Martín Belaúnde del Ocio puede o no acogerse al principio de colaboración eficaz. Y como sabemos, las personas que son como cabecillas, por decirlo así, ¿no es cierto? O tienen una posición demasiado encumbrada en una red de corrupción, no se les acepta como colaboradores eficaces, ¿no? Porque eso es lo que ha dicho el procurador anticorrupción, pero creo que hay opiniones divergentes, Patricia. Habría que ver en qué lugar de la tabla está Martín Belaúnde una vez que se devele la telaraña de la corrupción que existe también en este caso, ¿no? Rolando, yo creo que acá el procurador ha hecho una declaración muy rápida, sin apresurada, efectivamente, ¿no? Porque eso se evaluará. ¿Está tratando de proteger al gobierno en esto? ¿Está tratando de proteger al verdadero cabecilla de toda esta trama de la corrupción? Y en realidad da la impresión de que el procurador, perdóname que te interrumpa, congresista, es que decirle como no puedes acogerte, no te presentes, hermanito, no te queremos ver, ¿no? Claro, pero a todas luces la trama es tan fuerte que le están diciendo, tú no puedes, pero eso no puede declarar el procurador. Tiene que analizar los fiscales. El juez y el fiscal. Los juez y el fiscal van a determinar, evidentemente, si él puede o no puede. Pero además, yo creo que acá hay un objetivo también de tratar de patear todos estos temas de investigación en el Congreso. Porque el insulto del presidente Ollanta no es gratuito, es un objetivo que él ha tenido de tratar de que esta situación explote para no formar la comisión Belaúnde del Ocio. Y hoy día, justamente en la Junta de Portavoces, tampoco se pateó porque quieren ellos agarrar esta investigación, no quiere que se investigue más allá. Entonces, todo esto es una trama que a la final, hasta yo creo que el Congreso mismo, si siguen las cosas tal como están, no se va a tratar de investigar nada. Pero Belaúnde del Ocio creo que no es el jefe de la banda, es más allá. Javier. Bueno, yo comparto la opinión de Rolando, pero quiero decir lo siguiente. Acá hay elementos que hacen presumir que el gobierno tiene miedo de esta investigación, tiene miedo que este señor se entregue y que pueda a través de él decantarse hasta dónde llega esta estructura de
de corrupción en el gobierno. Diré primero lo siguiente: el presidente Humala se ha opuesto a la conformación de la comisión investigadora Martín Belaúnde. Hoy, no ayer, hoy, un conspicuo dirigente del Partido Nacionalista, Daniel Abugataz, ha dicho que ¿cómo le ponen 18 meses de prisión preventiva a Martín Belaúnde del Ocio cuando con 6 o con 3 meses sería suficiente, que es un exceso? Pero es una pena adelantada. Es un exceso. ¿Tanto lo Tercero, protege? O sea, no entiendo. Tercero, no se supone que no tiene nada que ver con él. claro, No es tercero, padre, lo protege como si fuera su hermano. Urresti le dice, no, hermanito, no te entregues, déjame que yo te chape. No lo va a chapar nunca. Y como colofón, el procurador Salas dice que no califica. Primera vez que un abogado del Estado ahora califica la conducta de un sujeto que se le imputa un hecho delictivo. Entonces, hay cosas muy graves, lo que trata de evitar ahí es de que, o quiere meter en el imaginario de los peruanos que este señor es cabecilla. No, señor, se tiene que investigar. Y yo sí comparto la opinión de Mauricio Mulder. Este señor Martín Belaúnde es un operador. No es la cabeza de una organización, es un operador. De tal manera que aquí lo que están queriendo es tapar la posibilidad de que se haga una investigación profunda y se determine la responsabilidad. Decir que es cabecilla como decir que es un operador. Ya se verá, está demasiado verde la investigación. Pero, por ejemplo, García Hidrogo, el socio de Martín Belaúnde, Rivera Hidrogo, que es socio de Martín Belaúnde, que se sabe que tenía vínculos estrechos con él, ha visitado en los últimos 2 años 33 veces Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno. O sea, no estamos hablando de Congreso de la República, no estamos hablando de oficinas de congresistas. Esta cantaleta de la relación de Martín Belaúnde Locio y sus amigos no tiene nada que ver con el Ejecutivo, ya hace rato no se la cree nadie. Sí, tiene todo que ver. Por eso es que ellos hacen todo lo posible, humanamente posible, para que esto no se vea. Ahora entiendo mejor por qué dicen ustedes que Martín Belaúnde no es el cabecilla de la banda. Están buscando el cabecilla en otro sitio. En otro sitio. Porque además, las últimas investigaciones de los periodistas es que las cantidades de propiedades que tiene este Rivera Hidrogo es impresionante. Y además acumuladas en los últimos años. Millones, ¿no? acumulados en estos años. Y ojo que no se ha hecho ni chuponeo, ni se ha levantado ningún secreto, no, con la información que hay pública. O sea, calculen ustedes el poco cuidado. El poco gobierno se contradice. Hoy día ¿no? en Cusco el presidente Humala ha dicho de que Belaúnde tiene que responder solo y que él hasta el 2006 solamente era amigo de ellos. Mentira. Martín Belaúnde ha dicho que él era la conexión política del gobierno con los presidentes regionales. Y las obras del Cusco se han dado cuando ha sido presidente, ¿quién? Un presidente regional del Partido Nacionalista. Y dice, no llega al gobierno central. ¿Cómo que no llega al gobierno central? El IPD depende del gobierno central. Por eso tienen terror de que se pueda montar esta comisión investigadora y se conozcan de los nexos de Martín Belaúnde, Rivera Hidrogo, y hasta dónde pudo llegar ese nivel de influencia en las decisiones de las compras estatales, ¿no? 33 veces en 2 años es más de 1 vez al mes. Era caserito de Palacio. Y lo pongo en condicional porque no me consta que también Martín Belaúnde era el nexo entre el Partido Nacionalista y algunos financistas extranjeros. Claramente el gobierno venezolano. Y eso, la investigación va a procurar resultados. Y además hay una obsesión. Hoy día, una reunión muy accidentada en Junta de Portavoces. Lo que querían aprobar ahí algo que el reglamento establece. Dice que se cumple el reglamento, nos toca mayoría en la comisión. ¿Cuándo? Si el reglamento establece que las comisiones investigadoras para que se constituyan no necesitan mayoría, sino que la apruebe el 35% de los congresistas. Es una herramienta la minoría, pero quieren tomar el control ellos, con sus aliados, ya tienen la presidenta, y tienen una disposición clara de cerrarle el paso a esta comisión investigadora. Entonces, si como dice el presidente Humala que él no tiene nada que ver con Belaúnde, o la primera dama que no tiene nada que ver con Rivera Hidrogo, darían paso a una comisión investigadora para que pueda determinar los niveles de responsabilidad y alcances de esta red de corrupción, ¿no? Ellos están tratando de ver esto como una comisión normal, ordinaria del Congreso. Pero esto no es una comisión ordinaria. Esta es una comisión donde hay que investigar situaciones muy graves de corrupción.
Y por lo tanto la actitud política de este gobierno, si no tiene nada el presidente Ollanta-Humala, tiene que decir, ok, que lo encabeza un miembro de la oposición. Pero ellos no quieren que sea alguien aliado de ellos. Mientras más se prolongue el caso Martín Belaúnde, con o sin comisión, más dañado resultará el régimen en sus esfuerzos de conducir al país en estos últimos 19, 20 meses que le quedan. Yo escuché al presidente Ollanta-Humala decir que acá en el Perú nadie debe tener corona. Y sin embargo, Martín Belaúnde y Rivera Hidrogo, todos tienen corona. No puede ser. Tenemos que hacer una pausa, amigos, antes de volver con el siguiente tema, que es un tema complicado, sobre el cual será muy interesante escuchar la opinión de nuestros invitados, porque es el Poder Judicial, la Oficina de Control Interno, la OCMA, la que deberá investigar a 7 jueces involucrados en la red criminal de Orellana a Rengifo. Volvemos con este tema. Una prueba de fuego para el Poder Judicial, porque tiene que investigarse a sí mismo y eventualmente sancionar a integrantes del cuerpo judicial. 7 jueces, la mayoría del Distrito Judicial de Ucayali, pero 2 también del Distrito Judicial de Lima, están involucrados de distintas maneras en la red criminal de Orellana Rengifo y le facilitaron las cosas y le permitieron hacer lo que hizo. Por ahora están separados de sus cargos y están siendo investigados por la OCMA. Yo decía que es un tema crucial porque demostrará cuáles son los límites y las capacidades de nuestro Poder Judicial. ¿Qué piensas? Yo me alegro que estén actuando de esa manera, pero actúan como si caminara una tortuga, ¿verdad? Porque mira, en el quinto juzgado constitucional de Lima en el 2012, fíjate, aceptaron una medida cautelar que ordenaba al OCSE que admita las cartas fianzas expedidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito y Finanzas y Garantías del entorno de Rodolfo Orellana. El quinto juzgado constitucional de Lima en el 2012. Toda esta trama de Orellana... ¿Quién era el juez a cargo? No tengo quién es el juez de este cargo, pero de todas solo maneras... para chequear ser uno de los 7 investigados, porque ese señor pero aquí tendría es que acá estar de investigado, Lima, claro. ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, yo no sé hasta dónde ha penetrado esta mafia, porque los que son corruptos, los que son gente que quieren de alguna u otra manera... tratan de meterse por un y otro lado y tratan incluso hasta de copar los partidos políticos, porque este señor Orellana ha sido candidato a regidor por el Partido Aprista en el 2006. Benedicto Jiménez ha sido candidato al Congreso en el 2011, el 2001, y candidato a la alcaldía de Lima en el 2006. O sea, estos corruptos tratan de introducirse en los partidos políticos para hacer daño, para decir yo pertenezco a esto y meterse en las instituciones del Estado para poder delinquir, ¿no? Y lo que han hecho, pues, han hecho algo increíble, una mafia extremadamente grande, donde ha sido perjudicado miles de peruanos, gente que realmente de la noche a la mañana veía que sus casas han sido rematadas. Una fragilidad tremenda, del Estado... ¿no? Pavorosa, ¿no? Porque, entonces, por ejemplo, las cartas fianzas que se usaban para hacer contratos con el Estado peruano, que ya se habían advertido que no tenían ninguna validez de parte de la cooperativa Copexi. Pero a su vez también las autoridades que han aceptado estas cartas fianzas tampoco han aceptado, ni siquiera fueron a cualquier banco que tenga credibilidad dentro del sistema financiero para saber, oye, tráeme una carta del Banco de Crédito, una carta de fianza del BBVA. Algunos aceptaron presionados por jueces, ¿no? Entonces, unos por jueces, pero mínimo de criterio. ¿Cómo me voy a aceptar una carta que no tiene ninguna garantía de Copex? No sabía quién existía, ¿no? La verdad que la posición del Contralor, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, yo mandaba cartas avisando... No, eso no es para mandar cartas avisando, eso es para salir a la prensa y pegar un grito y decir, acá alguien se está beneficiando con cartas fianzas, que... O sea, yo entiendo que una vez no se te pase, 2. ¿Cuántos años operaron con esta modalidad? Hoy día ha estado la comisión... Orellana, ha estado el presidente regional de Lambayeque, el señor Acuña, y su gobierno regional en este gobierno
ha recibido 7 cartas fianzas. Yo creo que... ¿Cuántas se hicieron, o sea, cuántas obras de esas cartas fianzas se hicieron efectivas? Se han hecho las obras, pero a lo que me quiero referir es lo siguiente. Yo creo que estamos sacando los efectos, no las causas. Primero diré con relación a estos 7 jueces que estamos investigando. Yo creo que a las personas se les conoce por su trayectoria. No conozco a la doctora Ana María Aranda, que es jefe del órgano de control, pero es una reconocida magistrada. Como en toda institución, el Poder Judicial también tiene malos jueces, pero no hay que descalificar a una persona a priorísticamente. La OMA tiene por finalidad investigar a los jueces cuando han dictado resoluciones que puedan ser prevaricadoras o contrarias al procedimiento debido, y lo máximo que puede hacer es plantear abstenciones o sanciones administrativas. Y la más drástica es pedir al Consejo Nacional de la Magistratura su destitución. Ella acaba de declarar ahora, dejen que haga la investigación, y de estos 7 jueces, como bien tú lo has dicho, Guido, son de Ucayali la mayoría, pero también hay de Lima. Pero lo que no hay que descuidar es lo siguiente. ¿Qué le queda al legislador? ¿Por qué las comisiones investigadoras son importantes? ¿Por qué permitimos, por ejemplo, por qué la ley permite que un sujeto como Orellana pueda poner, por ejemplo, en Ucayali o en Ancash, una medida cautelar para que se cumpla acá? ¿Quién ordenaba que cumpla las cartas fianzas? No las instituciones, la OCSE. La OCSE, con la complacencia de la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Dónde está? ¿Quién es la institución que garantiza los caudales de los ahorristas, de las instituciones financieras? Pero ojo que ¿No es la SBS? La SBS, la Contraloría... Pero hace tiempo, Javier, que la SBS está pidiendo facultades para poder intervenir las cooperativas. No las tienen, no las tienen. Eso es algo que nadie sabe. Sí, la SBS no puede intervenir en una cooperativa. Pero no puede sacar el cuerpo. Pero si no tiene facultades legales. No puede sacar. Por eso te digo que el tema no es que ya no lamentemos sobre lo que hay, sino yo creo que hay que ir a este camino de impedir, por ejemplo, que vía estas medidas cautelares de amparo que te hacen en Puno, te hagan cumplir una sentencia en Lima. Y pides una ley al Congreso para que te den facultades para regular cooperativas y no te la aprueban. Entonces, pues... Mira, que yo sepa, el superintendente de los 12 meses, 10 meses para de viaje. No, pero estamos hablando desde el gobierno de la APRA. Te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. Pero eso bastaría con una ley que dijera que el juez que ve los amparos de una causa es el juez natural de la misma. Así es, pero también además en el tema de las cartas fianzas, acotarlo a que precisar que ciertas instituciones que sean solamente las que estén acreditadas por la Superintendencia de Bancas. Y a pesar de esa precisión, se ha actuado como se ha actuado, con la complacencia de jueces. Pero si la OCSE manda un documento donde dice COPEX no puede. No, al contrario, te cuento. Y le borran con el liquid paper el no, y ese papel es el que sirve para que sigan operando. Así de chancho. Te cuento, pero también hay una donde la OCSE dice: en cumplimiento del mandato judicial, sírvase usted a admitir esa carta fianza. Bueno, por eso, cumplimiento del mandato judicial, obviamente no tiene nada que hacer la OCSE ahí. Por eso, pues, de estas medidas cautelares irregulares que son dictadas por malos jueces. Entonces, lo que hay que hacer ahí, hay que acabar con todo ese círculo vicioso de corrupción de jueces, de funcionarios que han debido cautelar que no se den como respaldo a los recursos que el Estado ha adelantado para obras, entidades que aparentan ser financieras y no tienen ningún respaldo y que terminan burlándose de los recursos públicos. No es tan sencillo como yo lo acabo de plantear, porque entre las garantías constitucionales está el habeas corpus, por ejemplo, que no puede ser visto por el juez natural de la causa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo compatibilizar la actitud garantista de la Constitución con el mal uso que se ha hecho del amparo, básicamente del amparo, por parte de malos jueces? Todos sabemos que el amparo, el habeas corpus, la acción de cumplimiento son recursos extraordinarios que tienen que ver con la afectación de derechos fundamentales, que el juez no lo puede, ni siquiera son procedimientos que tienen causa prueba. ¿Por qué? Porque es de puro derecho. Entonces hay malos jueces como por ejemplo, en otros casos también hay malos jueces que, invocando esa afectación de derechos fundamentales, yo no sé qué derecho fundamental se podía violar a una cooperativa que no tenía solvencia, para que un juez dé una medida cautelar. Entonces, creo que esos canales tenemos que cerrarlo. Y ahí está,
Y el Ceballos está haciendo un buen trabajo en la Comisión Orellana y creo que el gran aporte que va a dar esta comisión al término de desmontar y de velar quiénes son los responsables, hasta dónde llegó, a qué nivel político, judicial, registral, porque esto ha contado con complacencia de registradores, de notarios, todo eso. Tiene que haber una propuesta normativa. Eso es lo valioso de la investigación parlamentaria. ¿Cómo afinamos la legislación para impedir que sujetos como estos puedan utilizar estos vericuetos de la ley para poderla burlar y poder así afectar los recursos públicos, ¿no? Ahora, pero la superintendencia de banca de seguro tampoco no puede quitarle el cuerpo. Ellos han sabido esto de estas investigaciones. Incluso yo recuerdo que en la Comisión de Economía ellos mismos habían denunciado esto, pero en la comisión, pero tenían toda la posibilidad del mundo para poder denunciar mediante el procurador. Lo que entiendo es que, a ver, hasta donde tengo entendido, porque también es bueno saber quiénes han estado haciendo su trabajo. Por ejemplo, mirar las portadas de Juez Justo y ver quiénes tienen juicios con Orellana es una manera de saber quién estaba haciendo su trabajo. Un montón de la gente de la SBS que está querellada por Orellana, por ejemplo, ¿no es cierto? Está querellada, ahí además, justo porque Patricia, no podían hacer más. ¿Por qué no tenían las facultades legales para intervenir en una cooperativa? El Congreso no se las daba. Han mandado informe tras informe tras informe al Ministerio Público, que es el encargado de abrir procesos. El Ministerio Público no hizo su trabajo. Esta cooperativa no era formal, no era legal. Los informes de toda la Asociación de Cooperativas del Perú decían, no quieren ser supervisadas por la SBS. Y los informes de ellos, tú conversas hoy, yo me reúno, quiero hacer mi cooperativa, somos los socios que tenemos los riesgos de poder invertir en esto. Entonces no quieren una intervención de la superintendencia. De verdad no entiendo. Yo no me creo convertir en defensora de la SBS, pero es que entrevistas a los de la SBS y te dicen no tenemos facultades para intervenir cooperativas. No las tenemos. Legalmente no estamos facultados. Ahí tienen, por ejemplo, un proyecto de ley que deberían aprobar mañana. Mañana, ¿no? Pero, sí las cajas, sí los bancos, no las cooperativas. Mira, ¿no? Todos estos años el gobierno tiene la Comisión de Economía a través de sus aliados. Y lo que quiere aprobar el gobierno, aprueba. Y lo que no quiere aprobar simplemente no le interesa. No hubo oposición de parte de la oposición para el proyecto de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces es el gobierno quien no quiso tratar de meter este proyecto para que sea aprobado y discutido, por si acaso. No es una cuestión nuestra de la oposición. Sí, así como como fue Gutiérrez el que mandó la expansión de facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, el que ha mandado el proyecto a dormir el sueño de los justos, ha sido José Gutiérrez, ¿no? Así es. Entonces, se ha hecho, pero más allá de esto, creo que la superintendencia ha tenido que ser más fuerte en este sentido, ¿verdad? Porque no se puede dejar al libre albedrío que gente impunemente pueda tener una red de organización tan fuerte, porque todos los informes le llegan a diario a la superintendencia de todas las transacciones financieras. Ahora recordemos que Orellana no opera desde el 2011, ¿no? Y los juicios no opera desde el 1998. Entonces, ¿cuántos superintendentes, ¿no? han estado, no sé, silbando por otro lado? En todo caso, si es que se va a hacer el análisis de la fortaleza de esa institución, que sea completo, ¿no? Así es. Es lo que nos puede caer bien o mal, pero no puede ser el único culpable de todo esto. Pero también, por ejemplo, en la ley de contrataciones, por ejemplo, no sería discriminatorio ni afectaría ningún derecho fundamental si es que la ley de contrataciones, tratándose de recursos públicos, porque tú con tus recursos privados tú puedes, por ejemplo, pedir una carta de fianza a cualquiera, pero tratándose de recursos públicos, precisar, por ejemplo, que ninguna entidad pública de cualquier gobierno nacional o subnacional puedan recibir cartas que no sean de entidades reconocidas por la SBS. Tan sencillo como eso. Patricia, y eso no necesita una ley, una simple resolución suprema del MEF hace eso. Una simple resolución del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que es terrible, Orlando, es que se tuvo que morir alguien como Enrique Sileri sin ver que a Orellana se le hacía justicia y tiene en esa revista miles de denuncias de hace años. O sea, eso no está bien. ¿No? Y recién ahora todo el mundo voltea a decir, sí, pero yo dije, yo hice. No me refiero a ustedes, por supuesto, me refiero en general, ¿no? Y nos hemos sentado a mirar cómo este señor hacía puré, ¿no? No solo las instituciones públicas, fastidiaba a periodistas, ¿no? En realidad, Orellana ha encontrado un hueco, no sé si en la parte legal, pero ha actuado tan impunemente que se ha levantado todo el Perú. Así es. Y yo no quería cuestionar, Javier, por si acaso, las virtudes de la doctora Ana María
Aranda, la jefa de la OMA. No. Al contrario. Al contrario, Desearle tampoco. que haga su trabajo con la mayor eficiencia y con la mayor rapidez posible para sancionar a estos 7 y a otros que eventualmente pueden aparecer vinculados a la red de corrupción. Y está bien que se tomen todas las precauciones del caso. Cualquier juez que podría haber tenido vínculo, que no participe, pues, ¿no? Eso va a dejar el caso con mucho más claridad. Sí, exactamente. Tenemos que hacer una pausa con un poquito de retraso, así que vamos a volver corriendo para analizar las últimas 2 noticias. Permiso. Bueno, las cifras son espeluznantes en lo que se refiere a la violencia contra la mujer. En el Perú somos el segundo país de la región, solo nos gana México, en el que se agrede más a las mujeres y el primero en el que se viola más a las mujeres. Según el INEI, más o menos 1 o 2 de cada 10 mujeres van a ser atacadas o han sido atacadas sexual o físicamente por sus parejas. Ya ni siquiera estamos hablando de la violencia verbal y psicológica, que es mucho más cotidiana. Estamos hablando de mujeres que han sido violadas o que han sido golpeadas, como los casos que hemos estado escuchando a lo largo de todo el día. 12 de cada 100 parece, sin embargo, una cifra minúscula frente a lo que vemos en la realidad, ¿no? Ahora, 2 de cada 10 suena más, ¿no? O sea, o 1 punto tantos de cada 10 suena más, ¿no? Y es en realidad la proporción, es más fácil de verla de esa manera. Y yo estoy segura, Guido, que son más, porque si hay algo que sabemos es que las mujeres callan por temor, por pudor, por miles de razones ante la agresión, sobre todo si es dentro de casa, ¿no? Solamente aquellas que han denunciado salen en la estadística, y aquellos que no denunciaron obviamente no están. Yo creo que es mucho más y eso es lamentable. Ahora, es totalmente lamentable, ¿no? Son muchos más las que denuncian hoy. Eso es importante. Ha aumentado el número. Y sin embargo, no ha aumentado la respuesta del Estado para protegerla. Solo el 6% de personas que han denunciado violencia doméstica han tenido algún tipo de asistencia policial. 17 de las últimas 25 mujeres asesinadas en manos de sus parejas fueron a hacer denuncia policial. Algunas incluso ya estaban en juicios con sus respectivas parejas. Entonces, antes se le acusaba a la mujer de no hacer nada. No, ahora sí hace. Igual la matan, ¿no? Sí, igual la matan y sobre todo tiene que haber un plan de sensibilización de este gobierno y de todas las áreas del gobierno, de todos los estamentos del Estado. Tiene que haber un plan de sensibilización que la violencia contra la mujer no es bueno y eso trae consecuencias malas, una sociedad violenta, miles de cosas que se pueden hacer. Hoy día el Congreso hizo un acto importante, basta ya. ¿No? Basta ya de la... Ha hecho un spot muy bueno, además me ha gustado, claro, ¿no? Que están todas las mujeres congresistas Yo creo que unidas, ¿no? desde el Congreso esa es una iniciativa importante. Creo que todas las demás instituciones deben hacer todos los días este plan de sensibilización a toda la gente que denuncien este tipo de hechos, que no es bueno tocar a una mujer, que no es bueno pelearse, que no es bueno hacer miles de cosas contra ella. Que no es bueno chuponearla tampoco. Tampoco, que no es bueno intervenir sus despachos tampoco. Entonces, todo esto de acá realmente es una política pública del Estado que tiene que insertarse dentro de la educación, desde los más niños hasta incluso entre las universidades. Pero se requieren sanciones efectivas. Y no hay que esperar que la mujer se muera para meter preso al agresor, ¿no es cierto? Ya se han dado leyes muy duras, muy fuertes. La ley de feminicidio, se han dado muchas leyes drásticas contra aquellas personas que matan a una mujer por violencia familiar y de ¿Cómo género, haríamos, ¿no? Javier, desde el Congreso para... Yo no sé si más leyes se necesitan, pero por ejemplo, una mujer asiste a una comisaría, denuncia violencia en su contra, no le dan mayor protección, el fiscal archiva el caso y no le hace ningún caso, la mujer se muere. ¿Qué pasa con toda esa cadena de gente que no hizo su trabajo? El año 2013, ¿cuál es la sanción que recibe? El año 2013 registramos 104 casos de feminicidio y este año ya van 32 mujeres muertas. Es preocupante porque de cada 100 mujeres, 37 son objeto de violencia física o sexual. Entonces, comparto lo que dice Rolando. Este es un tema de carácter educativo y cultural. A mí me gustaría, por ejemplo, que el Parlamento puede de repente regular, ser más drástico, pero el tema son quienes ponen en marcha las normas. Por ejemplo, mientras el ministro Urresti está preocupado por sacarlo a Burga de la Federación Peruana de Fútbol, en las comisarías, como el trámite es lento, el tema de la intervención policial no es efectivo, casi el 60% de las personas que son afectadas, mujeres que son afectadas por violencia, ya no hacen su denuncia. Entonces, ¿por qué te digo que es un factor educativo y cultural?
porque este tipo de violencia, sumada a la psicológica, lo dice la propia estadística, produce casi el 60% de divorcios, de casos de separación. Entonces hay un proceso de desintegración de la familia. Y tareas, yo creo que, por ejemplo, esta campaña, donde todos los medios se juntaron para el tema de la Teletón, por ejemplo, ¿no? Cómo sensibilizaron al país. Campañas como esas, pero lideradas por el gobierno, promocionando el esfuerzo conjunto de todos los que tenemos que participar en las cadenas de responsabilidad. En esta cadena, evidentemente, el Parlamento tiene una función ya inclusive tuitiva. En estos casos, María Luisa Cuculiza y otros parlamentarios han venido impulsando iniciativas que se han aprobado. Lo que pasa es que los operadores, los que se encargan de ponerlas en práctica, no las cumplen, y creo que esa es una tarea de sensibilización, porque si bien es cierto, hoy día se decantan más de este tipo de denuncias justamente porque la información está más cerca del ciudadano, porque los medios son más horizontalizados. Hay que reconocer, Guido, hoy día en Ampliación de Noticias abrimos los micrófonos para que las personas contaran sus experiencias, y llamó un hombre llorando. Había golpeado a su mujer el domingo, había salido de su casa porque se había avergonzado de sí mismo. Él decía que en alguna época había sido una persona que agredía a su mujer, que hacía más de 10 años no la tocaba, y que por N razones, que no explicó, tampoco teníamos por qué preguntar tanto, le había pegado el domingo y no se atrevía a volver a su casa porque se sentía un monstruo. Y yo decía, ¿y ese hombre qué ayuda tiene? ¿No? ¿Qué ayuda tiene? O sea, si yo le decía, asista usted a un centro de salud, busque asesoría psicológica, vaya con su señora, no busquen una terapia familiar para que... Pero yo pensaba, ¿y qué pasa con el hombre que tiene una formación machista, una formación que lo impulsa a la violencia, pero no quiere ceder a ese impulso? ¿Quién lo ayuda a reestructurar su comportamiento? Ese es un tema educativo. Y asesoría médica también, ¿ah? Uno sí puede tocar a su mujer, pero no puede golpearla. Entonces... A eso refería eso. Pero te digo, este es un tema de educativo, tiene que ser parte de una política pública, porque el nivel de responsabilidades para disminuir estos altos índices que nos ha mostrado el INEI tiene que ver con esta cadena de quienes promueven las normas y quienes las ejecutan. O sea, hay una cadena de responsabilidades y de sensibilización. La educación mixta tendría que haber servido, está puesta en práctica hace relativamente poco tiempo en el país, pero tendría que ir sirviendo como parte de esa tarea educativa. Yo creo que hay que recordar a las hermanas Mirabal asesinadas por la dictadura de Somoza, y en cuyo homenaje y honor se ha establecido este día 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra la Mujer. A nivel mundial. A nivel mundial. Y nos quedan 2 minutos para comentar la última noticia, Javier Rolando, que es la protesta masiva. En más de 20 ciudades de Estados Unidos han marchado integrantes de la sociedad civil para protestar contra la no condena, digamos así, del policía que mató a un muchacho negro en Ferguson. Sus comentarios. Bueno, el caso Bravo nuevamente revive un tema que consideramos que en un mundo ya democrático, que no necesita poner en textos la garantía de los derechos fundamentales, se vuelve a repetir. Este caso que hace recordar, por ejemplo, de esta chica, esta cantante Smith, que se accidenta, tiene un accidente automovilístico, viene la ambulancia, se pasea a los hospitales y no la dejaban entrar a los hospitales porque eran hospitales para blancos, y ahora encontramos este nuevo incidente en Estados Unidos de un juez que decide no condenar a un policía que en un tema un poco extraño matan a un joven, a este joven Bravo. Yo creo que este tipo de conductas evidentemente no solamente generan una reprobación en Estados Unidos, sino del mundo entero. Tenemos que acabar con estos actitudes de discriminación que lo único que hacen es afectar un principio universalmente reconocido, que todos somos iguales y que somos ante la ley, ante la Constitución y ante todos somos iguales, y que no pueden haber este tipo de decisiones que lo único que hacen es de legitimar un sistema judicial que es reconocido en el mundo como uno de los más importantes, ¿no? Claro, pese a que el jurado ha tenido 3 testimonios, 2 uno contradictorio y 2 en la cual demostraban que este chico ha sido asesinado. La resolución del juez, dada la contradicción, simplemente dijo que acá no hay nada, exonere. Claro, la famosa duda razonable, claro, ¿no? Entonces, claro, es un país que tiene años
dar una política de justicia bien hecha, ¿no? Y el propio presidente Obama ha salido a decir que hay que respetar la decisión judicial. Qué duro para él, ¿no? Es duro para él, porque además claro, afecta a un grupo al que él pertenece, ¿no? Pero entiende también que si no se respeta una decisión judicial, como en los Estados Unidos, si se pierde ese principio fundamental de no creer en la justicia, estarían en problemas. Muchas gracias, Javier Rolando, por haber aceptado nuestra invitación y por habernos acompañado en el análisis. A ustedes, amigos, les agradecemos su atención y nos despedimos. Hasta mañana.